Bendiciones a todos. Es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes. Saludos a todos desde la casa. Aquí cada vez tratando de encontrar escenarios que sean cómodos para que usted pueda ver los videos, que sean agradables y donde podamos predicar con cierta comodidad, aún desde la casa. Que Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes unas enseñanzas que vamos a extraer de Mateo capítulo número 8. Quiero hablar acerca de cuando nosotros le pedimos al Señor un milagro, pero quiero enfocar la atención en tres cosas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando buscamos un milagro de parte del Señor. Porque todos los seres humanos queremos milagros. Milagro es todo aquello en que Dios interviene de una forma sobrenatural y entra en nuestro mundo finito para cambiar una circunstancia determinada, ya sea una enfermedad, ya sea una situación económica, una situación política, una situación social, lo que fuere, un cambio en el corazón, la conversión de un familiar, etc. Es cuando necesitamos que las leyes del reino trabajen a nuestro favor. Cuando necesitamos que la sobrenaturalidad de Dios incursione en nuestro mundo y provoque algo que no podemos lograr de otra forma. Pero al hablar de milagros, quiero decirte algo antes. El Señor Jesús, quien hizo muchos milagros en la tierra, a diferentes tipos, a diferentes personas de todas las edades, diversas enfermedades, etc., nunca hizo milagros sin un propósito. Él todo lo que hizo a favor de su gente, a favor del necesitado que llegó a pedir de él ayuda, lo hizo con un propósito. Y lo primero que quiero decirte es que siempre que Dios va a mover su poder y va a mover su sobrenaturalidad, es con un propósito. Así que antes de iniciar esta enseñanza, que espero que puedas escucharla, puedes anotarla, puedes sacar las lecciones subrayadas, puedes escribirla en tu libreta de notas. Vamos a hablar acerca de tres aspectos a tomar en cuenta cuando nosotros buscamos un milagro de parte del Señor. Tres aspectos que debemos conocer. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo número 8, donde hay una serie de 3 milagros consecutivos. El primer milagro es el hombre con lepra. De ahí vamos a sacar la primera lección que tenemos que aprender. El segundo milagro es el que le hace al centurión romano. De ahí vamos a sacar el segundo aspecto. Y finalmente, el tercer milagro es cuando sana a la suegra de Pedro. Vamos a ver brevemente cada uno de los tres y de cada uno de ellos vamos a sacar una enseñanza para nuestro consumo personal. Escuche, interesante, el capítulo número 8, leo desde el versículo número 1, dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Lo que quiero enfatizar como el primer aspecto a tener en cuenta es la palabra de leproso. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y es que a veces cuando hablamos de milagros, creemos que el Señor siempre su respuesta va a ser sí. Pensamos que siempre Él está obligado a hacernos lo que nosotros necesitamos. Y algunas doctrinas han influido que si nosotros decretamos lo que sea que se nos ocurra, Dios está obligado a respetar y a apoyar nuestra declaración. Pero la primera enseñanza que tenemos que sacar acerca de los milagros es, número 1, escuche bien, reconocer la soberanía de Dios. Hay cosas de Dios que nosotros no entendemos.
A veces no entendemos por qué Dios dice sí, y a veces el Señor ya respondió que no, pero como no lo hizo como nosotros hubiésemos querido, seguimos pidiendo y pidiéndole al Señor, como cuando Pablo le pidió y le dijo: Señor, quítame este aguijón, quítamelo. Y dice que el Señor en 3 ocasiones le dijo: no, mi gracia te es suficiente. Necesito que tengas ese aguijón, porque cuando tú eres débil, mi poder se perfecciona poderosamente en ti. Y finalmente, Pablo lo entendió y dijo: entonces, si es así, me voy a gloriar, es decir, voy a agradecer al Señor mi debilidad, porque ya descubrí que cuando soy débil, es entonces que soy fuerte en el Señor. Porque él entendía la soberanía de Dios. Y me llama la atención este hombre leproso y con una gran necesidad, pero a pesar de lo urgente que le era para él ese milagro, a pesar de lo necesario que era para él esa sanidad de su lepra, ya que ser leproso era en extremo complicado, vergonzoso, doloroso, etcétera, excluyente, te excluían de la sociedad prácticamente, pero a pesar de todo eso, lo primero que él le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. En cualquier época de nuestra vida, en cualquier milagro que nosotros le pidamos al Señor, lo primero que debemos hacer, o una de las cosas que debemos hacer, es reconocer que nuestro Dios es un Dios soberano. Que aunque nosotros tengamos mucha fe, que aunque nosotros declaremos lo que querramos declarar, al final y al principio, Él es soberano. Y eso habla mucho de conocer la autoridad de un padre. Cuando un padre dice no, yo conozco personas que dicen: mi papá fue un maravilloso padre, pero a veces él decía que no. Y cuando él decía que no, pues ya no había más que preguntar. Por supuesto, se vale la súplica, se vale orar 3 veces, como dijo Pablo cuando pidió que le quitaran el aguijón. Por supuesto, porque él es tu padre y nosotros somos sus hijos. Muy bien, pero adentro del corazón nosotros debemos de saber y respetar la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es lo que Él decide hacer, cuándo lo decide hacer, cómo lo decide hacer, y si no lo decide hacer, Él es soberano. Eso quiere decir, Él puede hacer como quiera. Porque muchas veces nosotros insistimos en milagros y declaramos, pero sin entender esto. Y lo que pasa es que si nosotros insistimos en algo que Él no quiere hacer, entonces nos frustramos y creemos que Él no escucha nuestra oración. Y decimos: no sabemos por qué Él no oye. Y a veces Él ya escuchó, y a veces dijo no, a veces dijo: debes esperar. Sí, es un sí, pero debes esperar un tiempo. Y a veces Él responde: no se deje esperar demasiado o nada, sino que responde casi que inmediatamente. Eso es parte del carácter soberano del Señor. Entonces, te recuerdo el primer principio o la primera lección que queremos extraer en esta palabra. El leproso fue a Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y a pesar de lo urgente, de lo necesario, de lo que él necesitaba, ese milagro, él antes de cualquier otra cosa, de cualquier otra palabra, él le dijo: Señor, yo sé que puedes hacerlo, pero si tú quieres, sáname, por favor. Miren qué tremendo esta palabra del leproso. No le importó su propia necesidad, sino que él entendía que a pesar de que él le urgía ese milagro, él iba a respetar si el Señor quería o si no quería hacerlo. Y te tengo una buena noticia. En este caso en especial, si tú sigues leyendo a continuación, dice que el Señor extiende su mano y le dice una de las frases más hermosas que hay en la Biblia: quiero, se limpió. Así que ánimo. Muchas de las veces que nosotros le digamos al Señor: si tú quieres, Él nos va a decir: sí quiero,
sí quiero, sé limpio, toma tu milagro, toma tu provisión, toma tu protección, etcétera. A veces nosotros no lo hacemos así porque tenemos temor de que Él nos va a decir siempre que no, pero no siempre es así. A veces, como a Pablo le dijo que no, o cuando Jesús fue al Getsemaní, que dice que en 3 ocasiones le dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mire qué tremendo reconocimiento de la soberanía de Dios. Y la Escritura enseña que el Padre le respondió un no y le dijo: hijo, no está escrito, pero por la forma en que a continuación cuenta la historia en la Escritura, es obvio que el Padre le dijo: hijo, no, es necesario que vayas al Calvario. Y él entendió que para eso había sido preparado, él entendió que él para esto había sido desarrollado y que debía entregar su vida, porque esa era la voluntad del Padre. Pero en esa ocasión no fue como en el caso de Jesús en el Getsemaní o en el de Pablo y su aguijón, sino que en esta ocasión el Señor le dijo al leproso: sí quiero, sé limpio. Y tú debes de saber que no debes de tener ningún temor ante poner la soberanía del Padre, porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y en muchas ocasiones tú vas a saber que Él te dice: hijo, sí quiero, sé limpio. Así que ánimo, aprovecha la palabra, esta que está escrita, este primer aspecto, para ponerla en práctica cuando busques un milagro de parte del Señor. No tengas temor, decirle: Señor, si tú quieres, porque en muchas ocasiones vas a escuchar el sí quiero de parte de tu Señor, de tu Padre. Muy bien. El segundo aspecto está en el milagro que sigue. El milagro a continuación es el de un centurión romano que llega a Jesús a buscar sanidad, pero no para él, sino para un siervo muy amado, como un hijo que él tenía en casa. Es aquella historia donde le dice: Señor, mi muchacho está muy enfermo, por favor haz un milagro. Y el Señor le dice: claro, con mucho gusto, vamos a tu casa, voy a ir a sanarlo. Pero el centurión romano algo tenía en su casa que no consideraba que fuese digno de recibir a Jesús. No dice la Escritura por qué él se consideraba indigno, pero le dice esta palabra, le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra. Y si tú dices la palabra, no es necesario que vayas físicamente a mi casa. Yo sé que con solo lo que tú lo digas, mi siervo amado va a sanar. Y él mismo le da la explicación y le dice: Señor, porque al igual que tú, yo soy un hombre que vive bajo autoridad. Y que no solamente vive bajo autoridad, sino que también yo tengo a otras personas que están bajo la mía, es decir, bajo mi autoridad. Y si yo le digo a una de estas personas que venga, esa persona viene. Y si le digo a esta persona que vaya, esa persona va. Y si le digo a una persona que haga esto o aquello, lo hace. Y punto. Porque yo tengo autoridad sobre esa persona y yo entiendo cómo funciona esa autoridad, porque yo también, al igual que tú, Jesús, soy un hombre bajo autoridad. Así que no es necesario que vayas a mi casa, le dijo, porque yo no soy digno, mi casa no está preparada para recibirte. Pero si tú solamente dices la palabra, le dijo, yo sé que sin necesidad de que entres a la casa, mi siervo va a sanar. Por cierto, fue uno de los milagros que el Señor quedó maravillado. Y cuando lo escuchó decir al centurión romano estas palabras, el Señor dice que nunca había escuchado tanta fe en Israel. Y se sorprende y le dice: hijo, vete, conforme a tu fe te sea hecho. Y efectivamente, cuando el centurión romano regresa a la casa, le dan la buena noticia de que su siervo amado había sido sanado en aquella misma hora. La lección que quiero que extraigamos de este milagro es la siguiente. Debemos de saber que muchas veces
tendremos que ejercer la autoridad que Jesús ha delegado sobre nosotros. No siempre va a ser momento solo de suplicar al Señor, sino que hay momentos que tenemos que pararnos y hablar en contra de lo que nos está estorbando. El Señor Jesús dijo, van a haber momentos donde ustedes van a tener una montaña enfrente y ustedes tienen que hablarle a la montaña y decirle, quítate porque necesito pasar. Y si ustedes lo hacen, dijo Jesús, con todo su corazón y no dudan adentro de ustedes que lo que están diciendo va a suceder, yo les garantizo que esa montaña se va a apartar y ustedes van a poder pasar. Mire qué maravilloso. No por lo que decimos, escuche esto, no por nuestra fe exactamente, no por nuestras fuerzas o convicciones necesariamente, sino porque somos personas bajo la autoridad de Él. Y no solamente estamos bajo autoridad de Él, sino que Él nos delegó autoridad. Un día el Señor le dijo a los discípulos, antes de partir con su Padre después de la resurrección, le dijo a su iglesia que nos daba autoridad. Autoridad. En otra parte de la Escritura dice que Él nos dio autoridad sobre serpientes y escorpiones y que nada nos haría daño. Entonces, hay momentos en la vida nuestra que no solamente vamos a pedirle al Padre o a reconocer su soberanía, sino que el Espíritu Santo nos va a guiar a que digamos algo, a que hagamos algo en contra de aquello que debe de apartarse. Y nuestra confianza no debe de estar en nuestras palabras, sino en el conocimiento espiritual de que así como Él tiene autoridad sobre nosotros, así como el Padre, el Rey de Reyes, el soberano de todos los reyes de la tierra, el soberano sobre toda fuerza en el universo, así como ese Señor está sobre nosotros, ese Señor Todopoderoso ha delegado autoridad sobre la iglesia. Y cuando haya momentos así que el Espíritu Santo te inquiete a hablar, te inquiete a ordenar, te inquiete a decir, no dudes en hacerlo, porque si tú lo haces como estás bajo autoridad, Él va a permitir que tú ejerzas la autoridad que Él te dio contra tal cosa determinada. Así que, iglesia del Señor, hay momentos en la vida que por el Espíritu nosotros tenemos que hablar la palabra y decir, detente a cualquier cosa que quiera estorbarnos o dañarnos. Hay momentos en la vida que nosotros tenemos que hablar a una enfermedad, hablar a una circunstancia, hablar a los poderes que están sobre alguna persona en contra nuestra, etcétera. El Señor nos va a indicar, su Espíritu Santo nos va a indicar cuando es el momento de ejercer nuestra autoridad delegada sobre un endemoniado, sobre un enfermo o sobre una montaña que no encontramos la forma de continuar. Por ejemplo, la montaña del temor. Hay momentos en que tenemos que hablarle al temor y decirle al temor, fuera de mi corazón, yo dejo en el nombre de Jesús que el amor de Dios llene mi corazón y yo te echo fuera de mi mente y te echo fuera de mi corazón. A veces va a ser contra alguna entidad, porque la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Cuando tú sientas de parte del Señor, cuando tú percibas del Espíritu de parte del Señor que es necesario declarar la palabra sobre una circunstancia, sobre una entidad, sobre una situación específica, no dudes en hacerlo. Porque tú debes de entender lo que entendía el centurión romano. Y la Escritura dice que eso fue todo. Él le dijo al centurión romano, hijo, conforme a tu fe te sea hecho, adelante. Y la Escritura enseña que en aquella misma hora que se desarrollaba aquella plática entre el centurión y Jesús, en esa misma hora el siervo amado del centurión fue sanado.
Así que adelante, tienes que saber que tú eres una persona que tiene autoridad delegada y que puede hablar y declarar la palabra cuando sea necesario, cuando el Espíritu Santo mueva tu espíritu a hacerlo en fe. Y la tercera lección que quiero que comprendamos está en el siguiente milagro. El siguiente milagro, que está en el capítulo número 8 de Mateo, es cuando el Señor sana de fiebre a la suegra de Pedro. Dice que Jesús regresó a la ciudad donde estaban y fue a la casa de Pedro. Y se encontró con la sorpresa de que la suegra de él tenía suegra, era un hombre casado, estaba postrada en cama con una fiebre probablemente muy alta, desde luego que la tenía inhabilitada. Y entonces el Señor se acercó, la tocó y dice que aquella mujer, inmediatamente cuando él la tocó, la fiebre la dejó y la mujer se levantó y le servía al Señor. El tercer aspecto que quiero que aprendamos esta noche, que está en la Escritura, es el siguiente. Cuando Dios va a hacer un milagro, es con un propósito. En este caso, fue para que esta mujer saliera de su enfermedad para poder servirle a Él. El Señor no reparte su poder por gusto ni por capricho humano, sino que cada vez que Él va a mover su poder, va a ser con un propósito. Tú debes de discernir cuál es el propósito de Dios cuando el Señor obre a tu favor. O si estás buscando un milagro y solicitando un milagro, tú tienes que saber y entender para qué el Señor va a obrar a tu favor. Por ejemplo, cuando yo a veces le pido un milagro, o en esta época que estamos luchando contra esta peste, que por cierto es de las pestes profetizadas en la palabra del Señor, en este tiempo yo al orar con el Señor le digo: Señor, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, guarda mi descendencia, guarda mi vida de esta peste. Yo te pido, le digo, le expreso al Señor que si caen 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, no llegue a nosotros la peste. Que podamos andar en medio del día sin temor a que algo nos vaya a herir. Y que podamos andar sin terror nocturno ni de mortandad que en medio del día destruya. Y le digo al final, en ocasiones de mis oraciones: Señor, para que los perversos vean que tú eres real. Y para que tus hijos se regocijen de lo grande, bueno y poderoso que tú eres. Para que las personas que no creen en ti puedan ver qué tan real eres tú. Señor, por tu amor a nosotros en Cristo Jesús, danos esa protección sobrenatural. Siempre que el Señor va a mover su poder, lo va a hacer con un propósito. Tú debes de distinguir. Cuando David hablaba con el Señor, le decía: llévame a la roca que es más alta que yo. Hazme cantar, escuchar voz de alegría, para que tus enemigos sean avergonzados, para que los justos se alegren, para que aquellos que lo vean teman tu nombre, para que los pueblos sepan que hay Dios en Israel, etcétera. Dios siempre que va a mover su poder, lo va a hacer con un propósito. Por eso creo que cuando hay un propósito grande detrás, Dios va a obrar poderosamente detrás de ese propósito grande. Iglesia del Señor, 3 cosas hemos aprendido acerca de los milagros en esta ocasión. Número 1, reconocer la soberanía de Dios. En primer lugar, rendir el corazón, no tener miedo, decirle: Señor, que se haga como tú quieras, no como yo quiero. Muchas veces el Señor le va a decir a nuestro corazón, nos va a decir a nosotros, a ti, a mí, lo que le dijo al leproso: si quiero, sé limpio, si quiero. La segunda lección
que hemos aprendido es que en muchas ocasiones vamos a tener que ordenar, declarar, hablar en contra de aquello que nos está impidiendo avanzar. Que si el Espíritu Santo nos inspira y nos mueve a hacerlo, no tenemos que tener temor ni duda en declarar una palabra de maldición sobre una higuera o declarar una palabra de autoridad sobre una montaña para que se mueva, porque no es con nuestro poder, sino que es con la autoridad que Jesús delegó a la iglesia del Señor. Y el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que cuando Dios obra un milagro, es con un propósito. Si Dios ha obrado milagros en ti, tú debes de entender cuál es el propósito. Porque es una tristeza que Dios obre un milagro y no mires el propósito o no se cumpla ese propósito. Cuando oremos, digámosle, Señor, yo necesito que hagas esto. Y si tú haces esto, enséñame el propósito, porque Dios no mueve su poder por gusto. Siempre que Dios movió su poder en cualquiera de los milagros que hizo el Señor Jesús, lo hizo con un propósito, para mostrar una lección, para que alguien se salvara, para que alguien le sirviera, para que alguien diera gloria, para testimonio, lo que fuere, pero siempre detrás de un milagro de su amor y de su misericordia hubo un propósito para gloria de su nombre. Iglesia de Cristo, en estos momentos que estamos pasando esta tribulación pasajera, yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Ora, aprende a buscar al Señor en tu casa. Ve, pidan un milagro en familia. Pero sepamos que estas tres cosas debemos de ponerle en práctica. Este es el tiempo de poner en práctica la palabra que durante tanto tiempo se nos ha enseñado. Esta es la hora de ponerla por obra. Que Dios te bendiga a ti, que bendiga a tu familia. Que la sangre del Cordero en sentido espiritual esté sobre los dinteles de tu puerta. Que la peste no llegue a tu familia, que plaga no toque tu morada y que aún en días de hambre tú seas saciado, que no te falte el pan de cada día, ni a ti ni a los tuyos. Te lo deseo y te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús con todo mi corazón. Ahora quisiera orar para que la paz del Señor llene tu corazón, llene tu familia y llene los hogares de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que la gracia de Cristo more en abundancia en nuestras familias. Que tú obres milagros de protección. Que después de esto escuchemos testimonios maravillosos acerca de lo que tú has hecho en las familias, no solamente en nuestros cuerpos, sino también en nuestros corazones. Que escuchemos las cosas hermosas que tú has trabajado en nuestros corazones y que la paz de Dios inunde nuestros hogares e inunde nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.